los propósitos, los tiempos para cada uno de nosotros, y hay que celebrar la fiesta. Y el hecho de que Jesús murió y resucitó, para mí es una fiesta de alegría, ¿no es cierto? Es una fiesta de victoria y tengo que celebrarla. Entonces, ¿cuándo sucedió este hecho? En la fiesta de Pascua. Era la celebración que durante a perpetuidad el pueblo de Israel tenía que celebrar que salió de la esclavitud para ser libre y entrar a una tierra prometida. Esa era la celebración. Pues ¿por qué Jesús entonces vino a tener este hecho glorioso de su resurrección en Pascua? ¿Por qué? Porque tenías que celebrar el salir ahora de la esclavitud del pecado. Entonces ahora celebramos la Pascua, ya no de salir de la esclavitud de Egipto, sino salir de la esclavitud del pecado a través de la sangre de Jesucristo, que nos lava, que nos limpia, que nos redime, que nos perdona. Entonces, cuando yo estaba escuchando hace unos minutos atrás y estaba hablando el pastor un versículo donde dice: haced esto en memoria de mí. Vamos a conmemorar. Si no hubiera este momento, la Santa Cena sería simplemente un hecho religioso que se le inventó a alguien. Y vamos a hacer la Santa Cena como dar los anuncios. Si no fuera que es la memoria de que Jesús murió y resucitó por nosotros. Entonces esto es muy importante. Este es un hecho muy fuerte. Entonces yo decía, ¿pero qué vamos a hacer? A ver, vamos ahí. Hagamos un paréntesis. Esto no es de la prédica, pero creo que es importante hablarlo, porque cuando estaba en la Santa Cena y estaba orando y estaba escuchando las palabras, que me las sé de memoria, que las he repetido 823,000 veces, menos 2, digamos, para no exagerar, ¿ya? Y sin embargo, cada vez que la escucho, cada vez que lo leo, algo me dice el Señor. ¿Y qué me dijo esta mañana cuando estábamos en la Santa Cena? Me hizo recuerdo de ir a lo que sigue. Y dice el 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Y ahí es donde el Señor me dijo: ¿por qué tenemos que celebrar esto? Porque esa fue mi pregunta esta madrugada. ¿Por qué tengo que celebrar la Santa Cena? ¿Por qué tengo que celebrar la Semana Santa? Lo que pasa es que durante toda esta semana, mi hombre interior, ese hombre interior que hablaba Pablo, ese hombre interior rebelde, me decía: ¿por qué tengo que celebrar la Santa Cena? Si esa es una costumbre religiosa. Y entonces aquí, esta mañana, mientras estábamos en la Santa Cena, el Señor me respondió a esa pregunta que me hice durante toda esta semana pasada. Y aquí es lo que dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ahí está la clave. Si no hubiera esto, si no hubiera rememorar, traer a nuestra memoria, no viviríamos dignamente con referencia a la santidad del cuerpo y la sangre de Jesús. Esto creo que es algo que Dios me está respondiendo a una incógnita de muchos años también. Y lo hizo a través de la Santa Cena. Y ahí dice: será culpado del cuerpo de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En otras palabras, están muertos físicamente, pero como son cristianos, están durmiendo. Pero son cristianos en pecado. Entonces, si nosotros no entendemos lo que está sucediendo en este momento, no vamos a poder disfrutar también de lo que significa ser lavado y limpiado en memoria de Jesús.
Y esa es la importancia de esta semana. ¿Por qué? Porque por último, vamos a llamarlo así, por último, esta semana mucha gente por lo menos descubre quién es Jesucristo. Por lo menos se acuerda. No es solo para Navidad cuando va a haber regalos, sino por lo menos recuerda que Jesús murió. Cuando me preguntan a mí, ¿y usted cree que fue así como en la Biblia? Yo le digo, vea la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Yo creo que es una de las películas que realmente ha tratado de abstraer ese momento real según la cuenta la historia. Porque cuando hacemos los teatros y no sé qué, ¿no? Va Jesucristo ahí, en el Vía Crucis, y el soldado de atrás va. ¿Ah? Siempre va, ¿no? El soldado así, ¿no? ¿O no es así? ¿Usted cree que un soldado romano andaba así? ¿Ah? Un soldado romano era una máquina de guerra de la época. ¿Ah? El soldado romano nacía, crecía y se reproducía como soldado. ¿Ah? Era un hombre fuerte. Era ¿Por qué conquistó tanto el Imperio Romano? Uno, por el soldado bien entrenado, y por las armas que llevaba, por la armadura rápida, liviana. O sea, era un tipo que realmente fue como que nacido para guerrero. Entonces, ¿qué iba a venir? ¿Te has visto los teatros, no? Ese soldado romano llevaba un látigo, y ese látigo terminaba en puntas de acero, terminaban en puntas de hueso, que en lo que entraban arrancaban la carne, y el látigo se usaba. Así se usa el látigo, se lanza y se jala, se lanza y se jala. ¿Para qué? Para que el látigo golpee y al volver saque la carne. Eso es lo que estaba pasando. Yo le digo eso. Yo manejo más o menos un látigo, ¿no? El látigo del ganado. Me he golpeado la oreja 10 veces y la espalda también, aprendiendo a hacerlo sonar. Y sé lo que cuesta eso. Y sé lo que da. ¡Pah! Y va allá. Imagínense esa punta todavía con fierro. Eran unos fierros que le colocaban como los alambres de púa, como los miguelitos que se llaman, con puntas. Que salían y agarraban 3 puntas. O sea que donde daban sacaban carne. Entonces ese hecho de Jesús fue sangriento de verdad. Se salió, y la palabra dice que salió toda su sangre. Oiga, cuando usted ve una cosa así, un charco de sangre, y lo llevan, lo traen, es un charco de sangre. Realmente la sangre se desparrama por todos lados. Y eso es lo que tuvo que pasar. Entonces, no vengamos a celebrar una Semana Santa con que, ay, no voy a comer carne un día y voy a comer pescado. Ay, Dios mío, eso no es Semana Santa. Sí, es que, ¿saben por qué me golpeó esto? Porque fui a comprar queso, y la que me vendía queso me dijo, el queso ya va a subir. Y yo estaba ahí, y le digo, ¿por qué va a subir el queso? Porque es Semana Santa, me dice. Y el queso sube, el huevo sube y el pescado sube, me dijo. Wow, no voy a comer ni queso, ni huevo, ni pescado esta semana, porque subió. ¿Y qué baja? La carne. Entonces a comer churrasco entonces esta semana. Claro, ¿no? Oiga, es verdad. El ganado tradicionalmente después de carnaval se baja el precio, ¿no es cierto? Y no sube hasta después de Semana Santa. ¿Sabe por qué? Porque está en cuarentena. Porque hay gente que no come ya carne todos los viernes. Ya lo aumentó al ayuno sobrenatural, no comer carne. Es una costumbre, no es un ayuno. Ahora, cualquier ayuno sirve. Quito toda religiosidad del ayuno. Hay gente que no puede ayunar, pues ayunará. Hoy en día ayunar del celular ya es un sacrificio. Entonces, no sé, ayune de algo. Si no puede de comida, ayune, pero haga un sacrificio agradable a Dios. Pero eso de no comer el viernes carne, ¿por qué?
Porque no es ayuno. ¿Saben qué realidad es? Te lo vas a comer al Señor. Es otra cosa. Te lo vas a comer al Señor si comes carne el viernes. O sea que lo que comemos churraquito. ¿Sabe qué? Yo pues soy rebelde. Desde toda la vida el viernes he comido carne. Porque me he rebelado contra la religiosidad. Soy rebelde contra la religiosidad. Nunca, jamás. Contra la religiosidad. Porque si no, la rebeldía es hechicería para otra cosa, ¿no es cierto? Pero la religiosidad, desde muchacho, ¿sabe? Yo viernes, carne, a ver si me voy a comer al Señor. Nunca se me ocurrió en mi vida comerme al Señor un viernes. Pero sí el domingo me lo como y me lo devoro en la Santa Cena. ¡Brum! Adentro. Ahí los domingos lo devoro al Señor, a su carne, a su sangre que fue derramada por mí. Eso es lo espiritual. Así que tranquilo. Adivine qué voy a comer este viernes. Carne. Todos los viernes santos como carne. Y no me lo como al Señor. Me lo como los domingos. Lo como en pan y me lo tomo en vino. Esa sangre que me lava, que me limpia, que me restaura, que me trae memoria a que un día Él murió por mí, murió por mis pecados. Así es. Tal vez usted está pensando algo religioso todavía y que estoy muy duro, muy fuerte con eso. ¿Sabe qué? Es que es una realidad. No han metido en la cabeza. Oiga, las cosas que me metieron en Semana Santa no es para este servicio, este es para otro servicio, contarles las cosas que me metieron de Semana Santa en la vida. Y eso fue lo que yo me rebelé contra esa religiosidad. Y dije, no, Señor, Jesús no es eso. Jesús es un Señor santo, un Señor vivo, un Señor de señores, Rey de reyes. Ese es mi Jesús. Ese es el que está vivo, el que está resucitado, el que nos está mirando ahora, el que nos está escuchando ahora, el que nos está mirando con sus ojos de amor, no de religiosidad. Oiga, con no comer carne un viernes, usted estaba santo por el resto del año. Más o menos a lo volcado ya, ¿no? Usted tenía que santificarse antes, ¿no? De Jesús todo el año para poder comer esa carne un día. Y el sacerdote, si estaba mal, o sea, estoy hablando, usted sígame rápido, ¿no? Si el sacerdote estaba mal, se moría. A la inversa ahora, un día de carne y no comes y estás santo. ¿Y qué comes? Pescado, huevo, queso. O sea que un arrocito con queso, con su pescado y su trucha. Una trucha. Oye, qué cosa más linda, más bien. El viernes comerse una trucha. Qué cosa ahí. Un chicharrón un chupín de camarones, una paella. Se come el viernes y usted está santo. No, ya le digo. Ni he desayunado todavía. Entonces, imagínense, no, es que con una paella el viernes yo voy a ser santo, gloria a Dios. Pero como yo quiero, churrasco como. ¿Por qué? Porque quiero demostrarme a mí mismo y al mundo que yo no me como a Jesús por un hecho religioso. Pero nos metieron eso. Ahora, yo no estoy hablando contra eso. Lo que estoy hablando que debemos volver al verdadero significado. Es cierto que un día como hoy, en la historia, Jesús estaba caminando, entrando a Jerusalén. Y esa es mi prédica, ¿ya? Voy a volver a mi prédica. Entonces, Él está caminando y entra en palmas. Ahora usted sabe por qué le hacen crucecita de palma y no sé qué. ¿Y qué más se hace? Cruces, canastitas, hasta baticú, o sea, un soplador, digamos, se hace, digamos, hoy día, ¿no es cierto? Porque las palmas y todo eso, ¿no? Le hacen de todo ahí para soplarse en el espíritu. ¿Dónde está eso? ¿En el dónde? En el negocio, claro. No, pues se vende palma. Los pobres totaís y todo lo demás quedan peluqueados en esta época, peladingos quedan.
y viene el frío todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso, ¿qué es? Es simplemente una representación, y en ese aspecto está bien. Vamos a representar, pero en la palabra, ¿qué es lo que dice? La Santa Cena es lo que representa eso. No son otros elementos. Pero ¿por qué se usa eso? ¿Usted sabe? Si no sabe, le digo. ¿Por qué? Porque era muy conocido en aquella época de que cuando entraba una persona ilustre a la ciudad, se la reciba con palmas. Y esas palmas en Jerusalén eran muy, pero muy importantes. Y algo tuvo que suceder, un anuncio que venía Jesús. ¿Sabe por qué? Porque algo interesante, palmas no habían en Jerusalén. Aquí dice, vayan a conseguir, y usted consigue motacú, totaí, cusi, de todo por todos lados, porque está viniendo alguien. No, tenían que traer de lejos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Como era Pascua, la gente tenía palmas, había traído palmas, pero no sabían para qué era, quién llegaba, qué había que celebrar. Y de repente comienza a entrar Jesús en otra condición. Y esa es la clave de este día. Que Jesús entra en Jerusalén diferente a todas las veces que entró y salió de Jerusalén. Ese día Jesús entró como un ilustre. Ese día Jesús entró como un salvador. Ese día Jesús entró como el Rey de Reyes, Señor de señores. Y el mundo lo reconoció. Ese es el día. Este día es cuando el mundo reconoce la grandeza que había en ese hombre, la grandeza que había en ese Señor de señores, Rey de reyes. El mundo empezó a verlo como el hombre ilustre. Y esa es la verdadera responsabilidad que nosotros tenemos que tener espiritual sobre la relación de la Semana Santa. Saber que este es el día en que yo reconozco la grandeza de un padre que dio a su hijo para que sea un Señor de señores espiritual. Pero tenía que cumplirse la palabra. Entonces agarra un burrito, el ilustre diríamos ahora. No agarró un caballo, no agarró un camello, no agarró los caballos del rey, no se prestó un caballo blanco árabe. No, señor, un burrito pollino, prestado. ¿Usted entendió eso? Jesús estaba caminando. No te olvides, le dijo el Señor, cómo tienes que entrar. Aquí, ahí, préstamelo. Y ese Rey de Reyes es recibido en palma, en un burrito. ¿Qué tal? ¿Cómo es eso? El ilustre pues entra en su... ¿Qué entra? En un Rolls Royce. Limusina, ¿no es cierto? Rolls Royce. No esta limusina que hay por acá. No, una Rolls Royce. Y le meten palmas. ¿Y qué es lo que pasó? Entró en su burrito. ¿Por qué? Porque la palabra profética tiene que empezar y volver al origen. Y esto es una revelación que me da el Señor ahora. ¿Sabes por qué? Entró el burrito también, creo yo. Porque también nació en un pesebre. Y tenía que mostrar la relación del origen entre el pesebre y el burrito llegando a sus últimos días. Dios siempre ata todos los cabos. No deja cabos sueltos. Y eso es lo que Dios tiene ahora para tu vida. No tienes que dejar cabos sueltos en tu vida. Tienes que volver siempre al origen. Siempre que estoy confundido, ¿sabe qué hago? Vuelvo al origen. Me siento, me paro y le digo, Señor, ¿qué hago? Vuelvo al origen. ¿Y sabes por qué? Porque cuando vuelves al origen, vuelves al propósito de tu vida. El propósito del Rey de Reyes fue nacer en el pesebre. Sí, Señor. Dios lo hizo. Dios trajo la estrella ¿a dónde? Al pesebre. Al pesebre. Pero
escuche bien, por si no lo entendió. No trajo la estrella, no se asentó, si fuera aquí en Santa Cruz, no se asentó por acá por el Piraí, ¿no? En un lugar ahí, no. Se asentó en el establo, vamos a llamarlo así. En la cueva era un establo o una pesebrera. ¿De qué? Del hotel. Entonces, ojo, él nació en el hotel, pero en la pesebrera del hotel. ¿Se acuerdan? Tocó, el mesonero le dice, no tengo campo, pero los vio tan preocupados por la barriga de María, y le dice, lo único que tengo es la pesebrera. Era una cueva. ¿Por qué? Porque se aprovechaba los espacios para hacer una pesebrera, para que los animales duerman cubiertos. Le dijo, es ahí, del hotel. No era que Jesús pudo no nacer o nacer en la cama del hotel. José tenía la plata para pagar la diaria del hotel. Sí, señor, tenía la plata. José tenía la plata en el bolsillo. Estaba buscando un hotel en toda la ciudad. Eran los mesones. Usted cuando dice los mesones piensa en una mesa grandota. No, eso eran hoteles de ahora. Y él nació en el establo del hotel. O sea, miren la perfección que es Dios. No era por un hecho de plata, no era un hecho económico, era un hecho de que él tenía que nacer humilde. ¿Para qué? Para que nosotros nos enriquezcamos. Él tenía que empobrecerse, humillarse, para que nosotros seamos prosperados, para que nosotros seamos exaltados, para que nosotros seamos levantados. Para eso se hizo. Y se fue ahí, no por un hecho económico, sino por un hecho espiritual. Y ahí es cuando yo vuelvo a la palabra. Y entonces ahí es cuando lo veo a Jesús entrando, triunfando. ¿Por qué? Porque Él entró triunfante a Jerusalén. Porque la profecía, ¿sabe cuál era? Entrar triunfante. Y no cualquiera entraba triunfante en Jerusalén en un burrito. Lindo puede entrar en el carruaje de reyes, ¿no? Con escolta, con carruajes bañados en oro. Ahí todo el mundo dice, ¿quién será este ilustre? Vamos a alargarle las palmas para que pase entre medio de las palmas. No, señor, había una costumbre también que en Pascua era honrar también a las visitas ilustres de Jerusalén, porque por la fiesta venían los ilustres. Entonces la ciudad estaba preparada. Pero cuando acuerdan, yo estoy seguro, pero seguro que la gente decía, yo no sé qué voy a hacer, pero le voy a poner una hoja de palmas a este hombre. Yo estoy seguro que decía, no sé por qué le estoy colocando estas palmas a este hombre. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te habla, no sabes qué es lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque hay un propósito, porque hay una palabra profética sobre eso, porque hay algo que viene desde antes de la fundación del mundo. Muchos no sabían qué estaban haciendo. Estoy seguro que no sabían, pero ¿saben qué? Lo estaban haciendo porque el Espíritu mandaba hacerlo. Y la clave de este día es que Dios entró triunfante, hecho hombre, mandó a su Hijo y entró triunfante. Porque la palabra de Dios dice, ¿qué dice? Dice Jesús, si me has visto al Padre. Y que era Dios entrando, caminando. Y esas palmas era ¿para quién? Para el Padre. Entonces dice así, Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Miren, volviendo a la Santa Cena y veniendo aquí, a que somos semejantes a la muerte en la Santa Cena. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Porque es como ir físicamente a la cruz y ser clavado en la cruz. Y está clavado usted por un instante, pero así como está clavado, salen los clavos y entra al sepulcro y está 3 días ahí y de repente resucita. Cuando usted va a la Santa Cena,
todo ese hecho sucede en un segundo en su vida. Todo ese hecho comienza a hacerse real en tu vida. Entonces la única manera para poder ser cambiado, transformado, es entender que cuando yo voy a la cruz del Calvario, voy a resucitar. ¿Por qué? Porque la muerte está vencida. La muerte al pecado, la muerte a la desilusión, la muerte a la depresión, la muerte a la miseria. La muerte está vencida. Y ese es el grito triunfante de Jesús. La muerte está vencida. Eso es lo que celebramos esta semana. Porque Dios me puso, ¿qué voy a predicar? Dije, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué es lo que daban? Testimonio de la resurrección de Jesús. No daban testimonio de la resurrección de Lázaro, eran testimonio de la resurrección de Jesús. Porque era diferente. Lázaro resucitó físicamente. Jesús fue transfigurado espiritualmente. Su resurrección fue para gloria. Y esa es la diferencia. No se quedó como hombre a vivir los años de un hombre sobre la tierra, sino que fue glorificado y levantado y ascendió a los cielos. Y desde allá está mirándonos ahora. Está abogando por nosotros, pero juzgando también lo que hacemos. Él está haciendo el trabajo que Dios le encomendó desde antes de la fundación del mundo. También Jesús tuvo un propósito: el ser el Salvador, el ser el Redimidor. Y es el único que puede redimirnos. Es el único, es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede volver al Padre si no es a través de Él. Eso es lo que ganó en Semana Santa. Eso es lo que pasó en Semana Santa. Eso es lo que tienes que saber que va a suceder en estos días como un hecho recordatorio. Porque no podemos decir, sucedió. Y es que ahí es donde está. Si usted recuerda, tiene que recordarlo con todo. No puede recordar simplemente lo que la religión te enseña. Tienes que recordar lo que la palabra dice. ¿Qué decían los apóstoles? Iban predicando. Miren, Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Saben una cosa? A mí me costó entender ese pasaje en el Evangelio cuando decía: maldito es el que es colgado en un madero. Yo no sabía, pero decía, ¿por qué entonces lo colgaron a Jesús en un madero? Cuando yo fui a este pasaje, entendí que fue un hecho de un crimen digno de muerte y lo hicieres morir. O sea, cuando hay un hecho que era de pena de muerte, era una persona que no tenía perdón sobre la tierra. Y la persona que no tenía perdón iba a morir en un madero, en una cruz. Y cuando moría esa persona en la cruz, significaba que su crimen había sido pagado como crimen, pero su cuerpo seguía contaminado. ¿Y qué decía? Al punto, fíjese, escuche bien esto, porque esta es una revelación de muchos años. Yo no entendía como persona qué era eso de que Jesús fue colgado en el madero, si eso era maldición. ¿Por qué Jesús fue hecho maldición? En otras palabras, ¿no es cierto? Y aquí está la respuesta. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito es por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová Dios te da por heredad. Tal parece que ni lo dejaban tocar tierra, porque la maldición estaba en la persona, porque era un hecho y era maldito para siempre. O sea, en otras palabras, esa persona
que iba al madero iba a ser muerta irremediablemente en la vida eterna. Y entonces, ¿qué pasó? El que había pecado de tal manera que merecía eso, ya no tenía perdón. Y Jesús vino a cambiar esa circunstancia. Hasta ese momento, el que era pecador tenía que pagar por su pecado. Entonces, ¿por qué Jesús fue al madero? Porque se hizo maldición por tus pecados. ¿Ahora se entiende? Él agarró tu pecado siendo santo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era la pena del que era pecador? Ir al madero. Entonces fue al madero. ¿Pero qué pasó? Lo bajaron como era la tradición. Lo enterraron como era la tradición. ¿Pero qué vino ahí? Venció, ¿qué cosa? La maldición eterna. La maldición eterna la venció ahí. Ya no iba a ser él muerto para toda la vida y ser pecador eternamente, sino rompió el velo, rompió la tradición, rompió todo. Es más, era la única manera que tenía Dios para romper ese pacto que había hecho, para con un nuevo pacto. Por eso me fui al antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, antiguo pacto, para ir al nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, de que ya nadie va al madero de maldición, sino va a la cruz del Calvario para ser resucitado. Ese es el poder de la resurrección. Ese es el poder que hizo Jesús, que aún siendo pecador, el más sucio de los pecadores, puede ser levantado y ser el más santo de los hijos de Dios. Eso es lo que Dios te está hablando en esta semana. Comienza a meditar sobre esto. Comienza a meditar de lo que hizo Jesús por tu vida, por mi vida. Y yo no voy a ser digno si no soy capaz de hacer lo que Jesús hizo: morir por mis pecados. Siempre hablo de Getsemaní. Tal vez dejémoslo para el próximo domingo, Getsemaní, porque creo que es el momento crucial de todo lo que sucedió ya en la resurrección. La victoria fue Getsemaní. Hoy estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús. ¿Por qué entró triunfal Jesús? ¿Saben por qué? Porque iba como cordero al matadero. ¿Alguna vez ha visto degollar un cordero? ¿Sí? ¿Ha visto, no? ¿Quién más ha visto degollar un cordero? Levante la mano. Mire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 personas han visto degollar un cordero. Y díganme si pronuncia sonido el cordero. No pronuncia sonido. No se queja. En lo que lo apretan, entrega el cuello y no se queja. Es impresionante. Cuando usted agarra a la oveja, al cordero, y se sienta, y usted quiere agarrar un chanchito, por ejemplo, ya que hablaron de chancho, usted quiere agarrar un chanchito, ese chanchito salta, brinca, hace de todo, ¿no es cierto? Y a ver, agárrelo y tráigalo al chanchito. Oh, más rebaloso, peor se acaba de salir del barro. Pero cuando agarra una oveja, ¿sabe cuál es el cordero? Es el macho de la oveja. No hay ovejo. Aunque en el campo se dicen ovejo, ¿no? Y ya alguien que habla muy bien me quiso corregir, porque en el campo dicen ovejo al cordero. Pero en realidad es el macho cordero, la hembra oveja. Y entonces, si usted los agarra a ellos y los quiere inmovilizar, ¿sabe qué hace? Lo apega y lo sienta. Los sentó y quedan quietitos, no se quejan. Por eso, para cortarle el cuello, no es que se lo tira para un lado, es que se lo sienta y quedan quietos. Y ahí dice: como cordero al matadero, calladito. Entonces, cuando él entró a Jerusalén,
Él sabía que le iban a cortar el cuello. Sabían que lo iba a matar y sabía que no iba a decir ni una sola palabra. ¿Qué tal eso? ¿Quién puede entrar en eso? Solamente alguien que está convencido de su propósito. Solamente alguien que sabe exactamente qué va a suceder. Pero aún así había algo. ¿Y sabe qué hizo el mundo? Lo agarró al corderito y lo sentó y lo dejó inmóvil, sin poder moverse. Ni patalea el corderito cuando está sentado. ¿Usted sabe? Porque todo animal patalea, ¿no? Algo hace cuando usted lo agarra. Pero cuando lo agarra y lo sientan, no hace nada. Queda indefenso. Entrega el cuello y no grita. No grita. Lo contrario del chanchito, ¿no? Que es el inmundo, el animal inmundo. Oiga, usted lo agarra al chancho y por eso sale el dicho, como callar un chancho a palo. ¿Usted sabe ese dicho o no lo sabe? Cuando un perro ladra, ¿qué usted le hace? Le tira un palo y el perro recibe el palazo y calladito queda. ¿No es cierto? El chancho usted le da un palazo y grita más. Entonces nunca lo va a poder callar al chancho porque le da con el palo y grita más y grita más y grita más. Jamás se va a callar. ¿No es cierto? Por eso es el dicho, como callar un chancho a palo. Nunca lo va a callar. En cambio, lo contrario de ese animal es el cordero. El cordero solo come y da lana. No hace más. No se queja. No grita, ¿no? ¿Qué grita el cordero? Usted escucha a las vacas y hacen mu, la vaca, balan, gritan, ¿no es cierto? Todos los animales hacen un sonido. El cordero sabe qué hace. Nada. Come y da lana. Y la oveja da leche. ¿No es cierto? Pero ¿sabe por qué es eso? Por lo que está sucediendo y la atmósfera que se está mostrando. Porque hay algo en su interior del cordero que él sabe. El cordero sabe que lo que va a dar es su lana y va a dar su carne. Jesús sabía que lo que iba a dar era la salvación a través de la muerte de su carne, pero la resurrección eterna y vida eterna. Eso es lo que Dios te da. Eso es lo que Jesús vino a hacer, ese cordero. Hay un cordero inmolado. Yo digo, ni siquiera inmolado. ¿Sabe por qué? Porque inmolado es aquel que se lo vence. Jesús no fue vencido. Jesús fue vencedor. Jesús fue vencedor, más que vencedor. Así que no fue inmolado. Jesús fue vencedor. Fue vencedor. ¿Sabe por qué? Porque Él se entregó como cordero al matadero. Dice, cuando Él iba a morir, Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tenía que morir a su carne. Cuando está en Getsemaní, muere ¿a qué? A su carne. Que no sea como yo, que sea como tú quieres que sea. Y esa es la promesa. Hoy todos podemos llegar a decir en un momento, que no sea como yo. Pasa de mí esta copa. Claro que era un hijito. Él le decía, papito. Y estaba en Getsemaní y le dijo, papito, pasa esta copa. Saca de mí, hagámoslo diferente. Vamos, hagamos diferente las cosas. Vamos, cambiémoslo. ¿Y qué le dice el Padre? Vamos al original. Vamos al propósito. Vamos al diseño. Sé que sufres, hijo mío. Sé que sufrirás el dolor. Pero vamos, vamos. Y fíjese una cosa. Voy a tener que caer en Getsemaní. Jesús no dijo nada. Jesús no dijo nada cuando fue apresado. Jesús lloró sangre cuando aceptó el pecado en Getsemaní. Cuando sufrió, cuando habló, cuando rogó, cuando le pidió al Padre, hagámoslo de otra manera. Vamos. Y cuando aceptó el original, gotas de sangre salieron de su cuerpo. Y a partir de ahí,
no dijo nada. No era más el tiempo de este mundo. Pero dice que tú eres el rey. Tú eres el rey. No entraste hace unos días y te izaron palma. Tú lo dices. Ya no tenía que demostrar nada. Por eso te digo, cuando vuelves al original, no tienes que demostrar nada a nadie. Cuando tienes un problema de identidad y vuelves a tu original y te miras al espejo, no tienes que demostrar nada a nadie. Eres lo que se ve en el espejo. No tienes que demostrarlo. No tienes que andar demostrando identidad. Así lo hizo Jesús. Eres el rey. Tú lo dices. Como diciéndole, si tú me ves, lo estás viendo, pues, ¿qué me dice? La gente me dice, yo no fui andando, yo soy el rey, yo soy el rey, aquí está el rey, llegó el rey. ¿Ah? No, la gente lo reconocía. ¿Por qué? Porque veía lo que cargaba Jesús. Y entonces la gente lo decía. Y estaba acusado ahí por lo que la gente decía, no por lo que él decía. Porque lo que él hablaba eran las palabras de vida, palabras de vida. Entonces, aquí es donde está la clave del poder de la resurrección. Y voy a terminar con esto. En Hebreos dice, en Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren estas palabras en Hebreos. Es que aquí había mucho discernimiento de Pablo, ¿no es cierto? Pablo es el que está hablando Hebreo. Yo estoy seguro que es Pablo el que escribió Hebreo. Hasta ahora se ponen de acuerdo quién escribió Hebreo. Pero yo leo Hebreo y sé que es Pablo el que escribió. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica de gran clamor. ¿Qué es lo que pasa? Esto es Getsemaní. Le suplicó cuando era hombre. Le suplicó con el pensamiento de hombre, con el Espíritu de Dios, pero con el pensamiento de hombre. Por eso dice cuando era carne. ¿Qué cosa? Cuando sos carne, sos la persona que sos. Son los pensamientos que sos. Son tus recuerdos lo que estás hablando. Sos carne. Somos lo que usted cree que es. ¿Quién cree que es usted? ¿Qué se cree usted? En el buen sentido de la palabra. O de la frase. ¿Qué se cree usted? Aquí Jesús se creía el Hijo de Dios. Eso sí lo decía. Cuando le preguntaba, ¿eres el rey? Soy el Hijo de Dios. ¿Soy qué cosa? El Hijo del Rey. Entonces cuando estaba en carne suplicó que no pase. ¿Y qué pasó? Y fue oído. ¿A causa de qué? De su temor. ¿Qué es eso? De su obediencia. Cuando habla temor, la palabra es de su obediencia reverente. ¿Sabe por qué? Porque es el temor a que se va a cumplir la palabra de Dios en su vida. Y temor es de que no se cumpla. ¿Me explico? Cuando Dios dice, vas a ser inmolado, quemado, lo que sea, pero vas a salir vivo. Entonces yo le creo a Dios y mi temor es no creerle que realmente va a suceder. Pero no es miedo, sino es saber que lo que Dios habló va a suceder. Y si yo no hago lo correspondiente, lo debido, voy a hacer que no suceda lo que Dios estableció. Entonces ayer reflexionaba y decía, ¿por qué tanta gente pierde su propósito? ¿Por qué tanta gente que ha sido con palabras, confirmado con palabra profética, que esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar en tu vida, y de repente no se cumple? ¿Sabe por qué? Porque no obedece, porque tuerce su propósito, tuerce lo que Dios ha establecido para ellos. Y la mayoría de las personas no se están cumpliendo su propósito. ¿Sabe por qué? Porque no estás cumpliendo el original de tu propósito. Entonces cuando Jesús como hombre le dijo, cambiémoslo, ¿qué le dijo el Padre? Ese es tu propósito. Vuelve al original. Y desde el original vas a poder volver a caminar en el verdadero propósito de tu vida. Y eso fue lo que hizo Jesús. Empezó a caminar. Y ahí cuando caminó, ya viene lo que vino al final. Fíjese, cuando volvió al propósito, termina y se pasan los días.
¿Qué cuántos días? 2 días, un día era la noche, al otro día todo el día estuvo y en la tarde lo crucificaron. O sea, 24 horas después que acepta el original de su propósito, el propósito se cumple. ¿No le pasa eso a usted? A mí me pasa. Cuando yo renuncio y hago algo, al otro día o ese día mismo apareció la respuesta. ¿Por qué? Porque es cuando te rindes a tu propósito. ¿A qué se rindió Jesús? A su propósito, al original, a lo que había. Y entonces, ¿qué sucedió? Se dio el final. ¿Qué fue lo que dijo? Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu al Padre. Qué fuerte, ¿no? Entregó el Espíritu. O sea que el que fue al infierno no fue la carne, fue el Espíritu. Pero ese rato, escuche bien, entregó el Espíritu, no se lo entregó a las manos del Padre. Se lo entregó ¿a dónde? Al infierno. Se fue al infierno. Donde él no podía ir, pudo ir. ¿Por qué? Porque se desprendió de la carne. Dejó la carne, porque en carne no podía ir al infierno. Dejó la carne y se fue en el Espíritu. Y lo entregó. Y le hicieron de todo durante 2 días. ¿No es cierto? Fue atormentado. Pero ¿saben qué? Se puso a predicar. ¿Qué haría usted si fuera al infierno? Yo me preocuparía por salir rajando de ahí. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Se puso a predicar. Se puso a predicar, dice, en el infierno, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque cuando estás en lo peor, ¿sabes qué tienes que hacer? Hacer lo que Dios te hizo hacer. ¿Y qué hacía Jesús? Predicar. Se puso a predicar en el infierno. Así dice la palabra, ¿no? ¿Sí? Se puso a predicar. ¿Quién era él? Predicador. Vamos a predicar. ¿Quién era el Hijo de Dios? Voy a ser el Hijo de Dios. ¿Dónde? En el infierno también. ¿Y saben qué? Lo venció la muerte. ¿Sabe por qué? Porque seguía en el propósito. ¿Dónde? Seguía en el propósito. Estaba en el infierno y seguía haciendo su propósito. Donde estés, en el lugar que estés, en la situación que estés, donde te encuentres, sigue haciendo el propósito para salir de ese lugar. La única forma de salir del infierno fue hacer lo que él tenía que hacer. Él predicó, él dijo: consumado es. Le dijo al mundo teleo. ¿Qué era teleo? ¿Se acuerdan que le apliqué lo que es teleo? ¿Sí? Teleo es consumado es, pero en victoria. Fíjese, Jesús usó una frase que usaban los gladiadores. ¿Qué le parece? Jesús usó una frase de gladiador, porque eso era lo que usaban los gladiadores para decir: le corté la cabeza, y decían: teleo, consumado es, he ganado la victoria. ¿Y cuándo ganaba la victoria es el gladiador? Cuando cortaba la cabeza. Consumado es, teleo, gané, es la victoria. Entonces ahí es donde está el asunto. Fíjese, cuando tienes la seguridad de tu propósito, cuando te están matando, gritas: teleo. ¿Por qué? Porque el propósito era morir. El tuyo no es ese es de Jesús. Entonces no se venga a hacer aquí el mártir, ¿no? Voy a morir por la causa. No, usted no va a morir. Si se muere, se murió nomás. Jesús era su propósito, morir. Y cuando murió y entendió el propósito, ahí cambió. ¿Dónde estuvo la victoria allá en el infierno? Cuando dijo: aquí estoy yendo a vencerte, estoy yendo a cortarte la cabeza.
¿Sabe qué le dijo ahí a Satanás? Te voy a ir allá al mismo infierno y te voy a cortar la cabeza. Así que prepárate, porque para que yo pueda ir allá a cortarte la cabeza, tengo que dejar un momento mi cuerpo. Tengo que dejarlo, este cuerpo de hombre, este cuerpo de carne que Dios me dio, lo tengo que dejar. ¿Por qué? Porque mi victoria está allá. Así que tienes que dejar muchas costumbres, mucha religión, tienes que dejar muchos pensamientos, muchos paradigmas, muchas fortalezas mentales para poder ir a tu propósito y vencerlo.